Bueno, parece que los vientos vuelven a soplar hoy a favor de las bolsas y de la renta variable. Lo digo porque, por un lado, está bajando el precio del petróleo, también el precio del oro, aunque esto tampoco es que sea muy relevante de cara a los activos de riesgo, pero están cayendo también las rentabilidades de los bonos, sí, después de haber marcado máximos en muchos meses. ¿Por qué se está dando la vuelta al mercado? Se lo voy a preguntar ya enseguida a Javier Lorenzo de J. Lorenzo Trading. Y también a Sergio Ávila. Dije hola Sergio, hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Bueno, Javier, hasta el rabo todo es toro y todavía no podemos decir que se vaya a girar el mercado hoy, este martes, pero apunta maneras, ¿eh? Apunta maneras. Bueno, sí, a ver, hay cierta mejoría, sobre todo en este sentido que comentas con la renta variable europea, que ayer se salvó, digámoslo así, y hoy ahora parece que está mejorando, pero yo todavía prefiero pecar de prudente en este sentido, todavía veo dificultades, ya digo, y aparte la incertidumbre general, ahora que lo habéis estado comentando antes, mañana decisión de tipos que, independientemente de lo que digan, volatilidad al canto, y al final yo creo que todavía estamos en niveles muy altos de VIX, niveles muy altos de incertidumbre, como digo. Entonces hay que ser muy prudente. Y aparte, una cosa que a mí personalmente no me gusta demasiado es el petróleo se ha dado la vuelta de forma brusca, el oro también, y tampoco es que la renta variable haya tirado hacia arriba a lo bestia. Entonces, ¿dónde está ese dinero, no? ¿Dónde está yendo ese capital? Yo creo que hay mucha liquidez esperando y entonces eso hay que tenerlo en cuenta para las próximas decisiones. Sergio, tu diagnóstico. Bueno, mi diagnóstico es muy parecido, ¿no? Lo que estamos viendo es que el VIX rompió un gran rango lateral, que yo creo que todavía pues tiene recorrido al alza, al menos hacia la zona de los 35,40, con lo cual eso nos dice que hay que tener mucha precaución, que de momento hay que esperar a ver lo que dice la Reserva Federal, y el rebote que estamos viendo en el día de hoy, bueno, pues el rebote es de mínimos, pero todavía seguimos estando en negativo, ¿no? Yo me fijaría, por ejemplo, en el mercado europeo, en el DAX. Para que esto realmente sea un rebote que pueda ser interesante, deberíamos de ver una superación de los 14.105. Si vemos ese nivel, pues bueno, pues podríamos pensar que se ha activado un primer impulso de corto plazo y que pudiéramos ya definitivamente ver un rebote adicional. Pero mientras sigamos estando en el rango, cuidado, porque si pierde los 13.534, podríamos ver una especie de rango lateral roto por la parte inferior y, por tanto, mayores caídas. O sea que, a pesar del rebote que estamos viendo desde los mínimos de la sesión, precaución porque todavía no está todo dicho, ¿no? La tendencia sigue siendo negativa, sigue siendo bajista a nivel general, y esto podría ser en el DAX la generación de un primer impulso para luego generar un segundo, incluso rebotar. Si rompiese esta zona que hemos dicho, los 14.105, podría irse incluso hasta la zona del 50% de FIBO, el 61,8, y todavía no cambiar la tendencia, ¿no? Seguir siendo tendencia negativa. Así que mucha precaución ahí, y yo me estoy fijando mucho, pues bueno, a medida que esperamos que suban los tipos de interés, ¿no?, en Estados Unidos, pues me estoy fijando mucho en el Nasdaq, que particularmente tenemos objetivos teóricos activados a la baja, ¿no? Vimos cómo se rompió un doble techo que generó en esta zona, en la zona de los 16.640, cumplió el objetivo por doble techo, pero ahora lo que hemos visto ha sido un primer impulso bajista, rebotes a niveles de FIBO y pérdida del soporte anterior, con lo cual esto nos marca un objetivo teórico hacia el entorno de los 12.350, que podría ser el escenario más probable. De momento está aguantando el soporte del día 13 de mayo en los 12.944, pero si pierde ese nivel, pues 12.350. Así que, bueno, yo sería bastante precavido todavía, ¿no? Además, mirando particularmente una por una las acciones, incluso del DAX, antes de verlo, ¿no?, antes de entrar en el directo, pues veo que la mayor parte están bajistas, así que en ese contexto es difícil que el mercado pueda tirar muchísimo para arriba, ¿no? Oye, Sergio, ¿cómo podríamos hacer coberturas para protegernos de más posibles caídas en los mercados? Bueno, pues se pueden hacer coberturas con productos derivados, ¿no? Dentro de los productos derivados existen los CFDs o están los Turbo 24. En ambos casos se puede cubrir. Voy a poner un ejemplo con Turbo 24 porque yo creo que es bastante interesante ver cómo se puede hacer de esta manera. Por ejemplo, yo estaba mirando antes acciones viendo que el sector
semiconductores no está en su mejor momento, bueno, pues me había fijado en AMD, que es un valor que podría estar perdiendo un soporte relevante, ¿no? Fijaros cómo tenemos el soporte de los 99.04. Bueno, pues si se quiere cubrir aquí unas posiciones, pues por ejemplo, comprando un corto de Turbo 24, fijaros que aquí me aparecen todas las posibilidades que hay para poner stops. Y bueno, pues por encima de la resistencia anterior, en los 125.29, el precio del turbo ahora mismo sería de 25 euros, teniendo en cuenta que las acciones cotizan a $102, o sea que estaríamos hablando de que podríamos comprar lo equivalente a una acción por 25 euros. Y por lo tanto, bueno, pues ahí se podría uno, si piensa que va a perder el mínimo o si lo pierde, pues ponerse corto de una manera mayormente apalancada, ¿no? Que si lo hace, en este caso serían 5 veces de apalancamiento, que si compra directamente las acciones o se quiere poner corto sobre esas acciones, ¿no? Al final las coberturas son importantes tenerlas en cuenta también cuando el mercado no está en tendencia alcista, sobre todo si queremos tener una posición a largo plazo de una acción que creemos que es buena y que sus fundamentos son buenos, pero que en el corto plazo el momentum es malo y que por lo tanto, pues para aprovecharnos de esas caídas potenciales sin cerrar la posición, podamos hacer coberturas. Mañana, como decía Javier, vamos a tener volatilidad asegurada, volatilidad al canto, vamos a tener movimiento en renta variable, en renta fija, que hay parte que ya esté descontado de esa decisión de 25 puntos básicos, pero vamos a ver un poco cuál es el mensaje, la agenda, la hoja de ruta que marque para los próximos trimestres el presidente de la Reserva Federal, que es lo que realmente va a mover el mercado, no si va a ser una subida de 25 puntos básicos, pero vamos a tener también jaleo, entiendo yo, Javier, en el mercado de divisas, un poco el euro, el dólar, otras divisas un poco. ¿Nos podrías plantear o alguna idea de inversión en este campo? Sí, a ver, la verdad que la situación, como dices, no va a ser muy volátil, sobre todo euro y dólar son un poco las divisas más expuestas y sobre todo ahora yo creo que hay una idea bastante interesante en el euro franco suizo, que sobre todo, bueno, aquí vemos también viendo un gráfico histórico, es un par que el franco suizo siempre actúa como refugio, pero digámoslo así, no interesa que caiga por debajo de la paridad, lo vimos en el año 2010-2011, lo vimos en 2015 y ahora mismo estamos en ese punto. Está claro que el euro está muy debilitado porque el conflicto entre Rusia y Ucrania le afecta de forma muy directa y estamos viendo, ya si nos vamos al corto plazo, como en este mes de febrero, inicio de marzo, el euro franco suizo ha caído de una forma exagerada, incluso llegando a estar por debajo del 1, por debajo de la paridad, pero yo creo que sí hay cierta mejora en este aspecto, en el tema, en el conflicto, como digo, creo que aquí podríamos tener una buena oportunidad, porque cuando este par se acerca tanto a la paridad es muy fácil o de forma muy rápida suele tener el rebote. Aquí vemos que ya lo ha iniciado y todavía realmente no sabemos si el tema de Rusia-Ucrania va a ir a mejor, pero yo creo que puede ser una muy buena oportunidad aprovechar ahí esa entrada, ¿no? Esa posible entrada de largos. Además vemos cómo hace retesteo, supera máximo anterior. Creo que puede tener un buen recorrido alcista, en este caso ir a buscar, sobre todo con enfoque de corto plazo, la zona del 1.06. Creo que es una buena referencia para aprovecharnos ahí de esa mejora en el euro, ¿no? Y en este caso, pues el franco suizo ya dejar de actuar como refugio porque se soluciona el conflicto o por lo menos va mejor. Entendido. Bueno, vamos a ver lo que nos deparan los próximos días y sobre todo también las próximas horas en los mercados. Javier Lorenzo, J. Lorenzo Trading, Sergio Ávila, IDG. Un placer como siempre. Muchas gracias a los dos. Cuidaros y hasta la próxima. Adiós. Muchas gracias. Hasta aquí nos quedamos ya con el IBEX 35. Nada, si el programa dura un poquito más, 5 o 10 minutos más, hasta nos daría, creo yo, la posibilidad de verle girarse por completo al alza. Aunque todavía quedan muchas horas por delante, todavía tiene que abrir el mercado americano. Recordar que esta semana, los próximos días, todavía se adelanta la hora de apertura en Wall Street. Allí ya han cambiado la hora, ¿eh? Así que allí abre todo a las 2:30 de la tarde, hora española. Por mi parte nada más, que seáis libres y felices. Adiós, hasta mañana.